Muy bien, excelente, bienvenidos. Creo que ya están todos dentro de la sesión. ¿Me pueden confirmar que logran visualizar la pantalla? Y adicionalmente que logran escucharme correctamente. Muy bien, perfecto. Entonces iniciamos con el tema del día de hoy. Voy a transferirles por este medio la, el formulario para lo que es la asistencia para el día de hoy, mientras vamos avanzando con el curso. Entonces, el tema del día de hoy es el polinomio interpolante de Lagrange. Entonces, este va a ser nuestro tema para la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar. Dice como introducción, las funciones polinomiales se caracterizan por ser continuas en todos los reales y ser de las más sencillas en derivar e integrar, en comparación a otras funciones que pueden contener radicales, potencias racionales, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o combinación de estos tipos de funciones. Por lo anterior, una forma fácil de modelar o resolver problemas es ajustar un polinomio a una función cuya ecuación es compleja, esto dentro del intervalo de interés. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar un polinomio que nos permita modelar una función, interpolar una función básicamente. Ajuste de la curva, dice, las funciones más útiles para realizar interpolaciones y ajustes de curvas son las funciones polinomiales, las cuales tienen la siguiente forma. En este caso viene a ser una constante, una variable y una potencia. Y esto pues una suma de estos valores. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto, por favor me puede interrumpir en el momento que lo crea oportuno. Una de las principales propiedades es que se ajustan perfectamente a cualquier función que sea continua en un intervalo cerrado, no importando cuál sea su ecuación, de tal manera que debe existir un polinomio cuya curva sea tan cercana como desee a la función de interés. Entonces, esto lo que implica es de que cualquier función que nosotros nos van a presentar o cualquier problema que nos presente, nosotros podemos interpolar, es decir, podemos encontrar un polinomio que tenga características muy semejantes. Podemos apreciar aquí, dice todo valor de y, todo valor, listo, todo valor en y de la función se puede calcular dentro del intervalo cerrado del análisis a través de la función polinomial de la forma siguiente: f de x es igual a p de x más menos e sub i. Esto implica que aquí tenemos la función, esta que está aquí, es la función f de x, y lo que estamos encontrando a la par es un polinomio que se acerca a esa función. No sé si eso está claro para todos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, entonces es importante denotar, dice en la parte inferior, que el error varía según coincidan el polinomio px con la función f de x en cada valor de x dentro del intervalo cerrado de ajuste. Podemos apreciar que aquí tenemos esta función que está con una línea roja, y a la par tenemos el polinomio que estamos utilizando. Perdón, creo que alguien tiene abierto el micrófono, no se me hace a favor de cerrarlo.
Ok, entonces les comentaba que el error va a estar dado de acuerdo al ajuste que tenga este polinomio con la función. Podemos apreciar que aquí con puntos, con una línea discontinua de color azul, está el polinomio, que es este que está aquí, es p de x, y a la par tenemos la función. Entonces está muy cercano a él, pero siempre existe un cierto margen de error. Podemos apreciarlo aquí y podemos apreciarlo en este punto también, igual en la parte superior. Entonces siempre va a haber un margen de error. Dice, ¿por qué sería necesario realizar un ajuste de curva? Usted puede recordar de sus cursos de cálculo que existen funciones que son muy engorrosas de derivar, o bien integrales que requieren técnicas de integración, o que simplemente son imposibles de integrar mediante estas técnicas. Si este problema lo trasladamos a integrales dobles o triples, esto magnifica la dificultad. La derivación o integración de funciones polinomiales es usualmente fácil, lo que facilita la solución de problemas de aplicación que involucre estos temas. Entonces aquí tenemos las principales fórmulas que vamos a utilizar para este polinomio, el polinomio de Lagrange. Dice, el ajuste de la curva se logra utilizando el polinomio interpolante de grado n de Lagrange, el cual se genera según la siguiente expresión. Podemos apreciar que es p sub n de x, que viene a ser un polinomio, va a ser igual a la sumatoria de cuando k es igual a 0 y llega hasta n de LK multiplicado por f de XX. Esto es una sumatoria de los valores que vamos a ir encontrando, ¿sí? Y en la parte inferior dice donde L de K es igual a la multiplicación, donde I es igual a 0, I es diferente de K hasta N, de X menos X sub I dividido KX menos KI. Entonces, estas son las principales fórmulas que vamos a utilizar para encontrar ese polinomio. Dice que para generar un polinomio de grado n se requiere n más 1 puntos, definidos en un intervalo cerrado para las funciones de interés. En ingeniería existen muchos problemas que se resuelven de manera experimental, de tal forma que del trabajo de campo o de laboratorio lo que se obtiene es una serie de datos, dependiendo de la precisión de los instrumentos de medición, el costo o dificultad del trabajo, o por otras razones particulares de la actividad a realizar. No es posible obtener la cantidad de información necesaria para lograr modelos numéricos precisos. Esto obliga a realizar interpolaciones en valores para los cuales no se logró obtener información. Entonces, esto es probablemente lo más importante. El encontrar información o encontrar los datos en campo, no se pueden hacer todas las pruebas que uno quisiera, digámoslo así. Entonces, cuando no encontramos un dato específico, lo que podemos hacer es una interpolación. Es lo que les explicaba antes. Esto que está aquí. Tenemos aquí una función donde tenemos los valores de x y los valores de f de x. ¿Sí? Entonces, encontramos algunos valores de x. Por ejemplo, x sub 1, x sub 2 y x sub 4. Más o menos así. Y encontramos los valores de f de x, que es la función. Pero en algunos casos no podemos encontrar un x sub 3, digamos, ni el valor de f de x. Entonces lo que hacemos es, en este caso, la interpolación para encontrar esos valores. Entonces vamos a ver el ejemplo número 1. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario hasta lo que se ha visto al momento.
Ok, perfecto. Entonces el ejemplo número 1 dice, del trabajo de campo se obtuvo la siguiente información. Se requiere determinar cuál es el valor f de x que le corresponde a x igual 1.5. De la serie de datos, parecería que es suficiente realizar una interpolación lineal para los valores x igual 1.3 y x igual 1.6. Sin embargo, su valor depende de la serie de datos. Para comprobar esto, se le pide que realice varias interpolaciones tomando diferentes puntos de la serie de datos. Entonces, en este caso, podemos apreciar que tenemos para el valor de x, tenemos 1, y el valor de f de x tenemos 0.7651977. Para x2 tenemos 1.3 y f de x 0.6200860. Para x3 tenemos 1.6 y f de x 0.4554022. Para x4 tenemos 1.9 y el valor de f de x es 0.2818186. Y finalmente para el valor de x5 tenemos 2.2 y el de f de x es igual a 0.1103622. Entonces, como tenemos los valores de x y tenemos el resultado de la función, que serían estos valores, lo que vamos a buscar es un polinomio que aplicando estos valores en x nos devuelvan estos valores de f de x, ¿sí? Y vamos a buscar, en este caso, x igual 1.5, que es un dato que debería ir aquí, pero que no se captó en el trabajo de campo. Entonces aquí tenemos la fórmula principal. Vamos a ver. Voy a colocar en este punto, permítame un momento. Muy bien, ahí tenemos entonces. Vamos a ver, insertar cuadro. Entonces podemos apreciar que ahí tenemos los datos. Cuando x es 1, f de x es 0.76 y demás dígitos. Cuando x es 1.3, f de x es 0.62 y demás dígitos. Y cuando x es 1.6, f de x es igual a 0.45. Si pueden apreciar, yo aquí únicamente estoy tomando 3 datos, ¿sí? Pero yo puedo tomar los datos que considere. Entonces vamos a escribir en este punto datos, ¿sí? Vamos a ver, n va a ser igual a 3. Este n igual a 3 significa que estamos utilizando estos valores. 1, 2 y 3. Ok, ahora tenemos i va a ser igual a 0, 1, 2. J va a ser igual a 0, 1, 2. Y luego de eso, pues vamos a tener a los valores de
x y f de x. Entonces yo aquí voy a escribir por ejemplo x sub 0 va a ser igual a 1, x sub 1 va a ser igual a 1.3 y x sub 3, perdón, sub 2 va a ser igual a 1.6. Y adicionalmente tenemos f de x sub 0. Este va a ser igual a 0.7651977. F de x 1 va a ser igual a 0.6200860. Y el último valor, que es f de x sub 2, va a ser igual a 0.4554022. Entonces ahí tendríamos nuestros datos. Esa es la información que nosotros obtenemos de esta de la tabla que nos acaban de proporcionar. Si se dan cuenta, en esencia lo que hice fue convertir esto en esto, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. En f de x igual, solo lo bajé. F de x sub 0 es igual a 0.76. F de x sub 1 es igual a 0.62 y f de x sub 2 es igual a 0.45. El número de datos es 3, que les comentaba que son los valores que estoy tomando. Sería la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Y los valores de I y de J van a empezar en 0 y van a llegar hasta n-1. Esto implica eh, que tenemos 3 iteraciones. Entonces sería 3 menos 1, sería 2. Esto de aquí. Y aquí podemos apreciar que llegamos únicamente hasta 2. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto de eso o algún comentario. ¿Sí está claro para todos? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el proceso. La iteración número 1, donde I va a ser igual a 0. Y J va a ser igual a 1 y 2. ¿Sí? Esta sería nuestra primera iteración. Entonces podemos apreciar aquí la fórmula en la parte superior y esto es lo que nosotros vamos a ocupar para trabajar en esta primera iteración. Entonces en la primera iteración vamos a ver que L0 de X va a ser igual a X, que es esto que está aquí, menos X sub I.
Entonces, en este caso, sería menos x sub 1 y x menos x2. Y esto va a estar dividido por x sub 0 menos x sub 1 y x sub 0 menos x sub 2. Así sería la fórmula para esta primera iteración. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, voy a cambiar de color, puntero. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores por los valores que corresponden. Tenemos aquí x sub 1, que vamos a utilizar estos de aquí para ir reemplazándolos. Entonces, x es una variable, eso implica que se va a quedar tal y como está, va a ser x menos x sub 1, en este caso es 1.3, podemos verlo aquí, 1.3, y x sigue siendo una variable, menos x sub 2, y x sub 2 es 1.6. Y esto va a estar dividido dentro de x0, que en este caso x0 es x0, que viene a ser 1, 1 menos x sub 1, que es 1.3, y otra vez 1 menos 1.6, y nos queda de esta forma. No sé si alguien tiene alguna duda con eso, algún comentario. ¿No hay dudas? Ok, solo voy a resaltar algo. Si usted se da cuenta, esta es una variable x y siempre se va a colocar así, ¿sí? Cuando decimos que y es igual a 0 porque es la primera iteración, eso significa que x en la parte de abajo de aquí va a tener ese valor. Es decir, x en este caso va a ser sub 0 y en este caso va a ser sub 0. ¿Sí? Para la parte de arriba nos dice que va a ser j, va a ser 1 y 2. Estos valores de 1 y 2. Entonces vamos a operar primero con x1 y después con x2. Con x0 no lo operamos para este valor. Y estos mismos datos, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo también se copian. x1 y x2. No sé si eso está claro. Y la
la fórmula esta va a utilizarse para casi todas las operaciones. Ok, entonces, haciendo las operaciones que están aquí, x menos 1.3 multiplicado por x menos un sexto, ¿cuánto sería el resultado? ¿Pueden ustedes hacer las operaciones? Veamos aquí. Vamos a hacer una multiplicación. Entonces, tenemos aquí x por x viene a ser x al cuadrado, x por menos 1.6 sería menos 1.6 de x. Después, entonces ya multipliqué esta x por esta x y luego la multipliqué por esta. Ahora necesito multiplicar este por los dos valores. Menos 1.3 por x viene a ser menos 1.3 de x menos 1.3 de x y menos 1.3 por menos 1.6 sería más 2.08. 2.08. Ustedes pueden ir corroborando esos datos de igual forma. Y en la parte de abajo tenemos 1 menos 1.3, nos queda menos 0.3 en el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis tenemos 1 menos 1.6, tenemos menos 0.6. ¿Sí? Ahora, es importante tomar en cuenta que aquí tenemos términos semejantes y lo que tenemos que hacer es eliminar esos términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado, tenemos menos 1.6 de x menos 1.3 de x serían menos 2.9 de x más 2.8. Todo eso dividido, punto 3 por menos punto 3 por menos 0.6, 0.18. Entonces, eso sería el resultado de la interacción número 1. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Ok, perfecto. Entonces voy a transferirles una impresión de pantalla de esto para continuar con las siguientes iteraciones.
Muy bien, ese sería el primero. Algo importante en este punto, y creo que aquí no lo anoté, lo voy a anotar por acá. Vamos a ver, borrador. Podemos apreciar que aquí dice que es 0.18. Ese 0.18 está dividiendo a todo el polinomio. Entonces lo que podemos hacer es sacar esa división que se está haciendo. Y lo voy a anotar con rojo. Y entonces me quedaría 50 novenos multiplicado por x al cuadrado menos 2.9 de x más 2.08. Y esa sería nuestra operación. Si se dan cuenta, lo único que hice aquí fue sacar esa división que estaba en el polinomio y la pasé como una multiplicación. Es decir, estos términos es lo mismo prácticamente, solo que está expresado de forma diferente. Muy bien, les envié la impresión de pantalla. Y ahí tenemos entonces la primera parte de esa operación. Y procedemos entonces eh, con la segunda iteración. Entonces, en la segunda iteración tenemos que i va a ser igual a 1 y j va a ser igual a 0 y 2. Entonces, en primer lugar, hacemos la fórmula para nuestra segunda iteración. Vamos a escoger L sub 1 de x y esto va a ser igual a x menos x0 multiplicado por x menos x2. Todo esto dividido, x1 menos x0 y x1 menos x2. Es importante tomar en cuenta que aquí solo tenemos esos tres datos, digámoslo así. Si hubiese otro dato, otro valor, por ejemplo el de 1.9 aquí, podríamos ir agregando aquí las demás x menos x sub 3, por ejemplo. ¿Sí? Y igual tendríamos que ir agregando aquí los demás. Pero como en este caso solo agarramos tres valores, entonces solo necesitamos hacer esas operaciones.
Entonces, una vez que tenemos esos valores, lo que vamos a hacer es sustituirlos. Entonces tenemos x menos, tenemos x sub 0 es igual a 1, x menos 1. Y el otro tenemos x menos x2 es igual a 1.6. Y en la parte de abajo va a quedar 1.3 menos 1 y 1.3 menos 1.6. Si operamos esos valores, nos queda x al cuadrado menos 1.3 de x perdón, es 1.6 x al cuadrado menos 1. Menos 1.6 de x menos x más 1.6. Esto dividido 0.3 y menos 0.3. Entonces quedaría x al cuadrado menos 2.6x más 1.6 menos 0.09. Y hacemos el mismo procedimiento, sacamos el valor de la división y nos queda un valor negativo, menos 9 dividido 100 multiplicado por x al cuadrado menos 2.6 de x más 1.6. Y este sería el valor para la segunda iteración. No sé si alguien tiene alguna duda con eso, algún comentario. Vamos a ver, hay unas dudas aquí.
el anterior es 950, no 59. Vamos a ver. Quiero ver cuánto les mandé. El primero quedó 0.18. 0.18. Si lo pasamos a... Voy a intentar sacar la imagen aquí, permítame un momento. Aquí tenemos la opción. Si nos damos cuenta, lo que tiene es 0.18. Voy a trasladarlo a una hoja. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos esta división y está dividiéndolo 0.18. Si nosotros hacemos una operación, podemos apreciar que 0.18 es igual a 9 dividido 50. Esto es lo mismo, este 0.18 es igual a este, ¿sí? Entonces, eh, para este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, recordemos que está dividiendo esta operación, sería más o menos así, sería 1 dividido 0.18 o 950. Lo que hacemos en esencia es sacar este valor de la división y lo pasamos multiplicando. Cuando pasamos multiplicando, esto como que fuera un 1 aquí imaginario, ¿sí? Y entonces lo que hace es darle vuelta a este número. Por eso queda 50 novenos. No sé si eso está claro para todos. ¿Sí? Ok. Ok, entonces tenemos este último. Tenemos 0. Menos 0.09. Esto nos da... Ah, es cierto. Perdón. Vamos a ver. Sí, tiene razón. A ver. Esto sería no 9, 100. Perdón. En este valor está erróneo. Aquí está al revés. Debería estar al revés. Esto sería menos 100 novenos. Por lo mismo que les había comentado ahorita, que hay que colocarlo al revés. Esta sería la operación correcta entonces.
Ese sería el correcto. Muy bien. Entonces tenemos ahora la iteración número 3, donde i es igual a 2 y j es igual a 1, perdón, es igual a 0, 1. ¿Sí? Entonces nuevamente hacemos otra vez nuestra fórmula primero, L2 por X. Esto es igual a X menos X0 de X menos X1. Y en este caso sería X2 menos X0 y X2 menos X1. Vamos a sustituir valores. Sería X menos, en este caso es X0. X0 es igual a 1. En el otro caso, X menos X1 es igual a 1.3. ¿Sí? En el siguiente es X2 es igual a 1.6. 1.6 menos 1 y 1.6 menos 1.3. Este sería nuestro resultado. Y operando esta información nos queda X por X, X al cuadrado, X por menos 1.3, nos queda menos 1.3X menos 1 por X menos X y menos 1 por menos 1.3 más 1.3 dividido, nos queda 1.6 menos 1, 0.6, multiplicado 1.6 menos 1.3, 0.3. Eliminando términos semejantes, nos queda X cuadrado, tenemos menos 1.3 menos 1, nos queda, vamos a ver, nos queda 2.3
2.3 de x más 1.3 y dividido 0.18. Ese es 0.18. Lo operamos y nos queda nuevamente 50 novenos, que va a multiplicar a x al cuadrado menos 2.3 en x más 1.3. Esa sería nuestra tercera iteración. ¿Estamos? Eso sería básicamente nuestra tercera iteración. Y en este caso, como solo tenemos 3 datos los que hemos seleccionado, serían las únicas iteraciones que tenemos. Si tuviéramos un cuarto dato, por ejemplo 1.9, les comentaba que hay que seguir agregando valores aquí, y habría que agregar más iteraciones. Ok, una vez que tenemos este valor, o que hemos localizado esta información, vamos a proceder a generar el cálculo en base a esta fórmula. Pueden apreciar aquí de que lo que vamos a hacer es multiplicar el valor que encontramos, L subíndice, y lo vamos a multiplicar por la función, el valor de la función, ¿sí? Entonces esto implica lo siguiente, vamos a ver. Voy a tener el primer valor. Este es el primer valor. El segundo valor. Y el tercer valor. Esos son los 3 valores que yo he encontrado. Perdón, esos son los 3 valores que me han indicado en este problema. Si se dan cuenta, estos valores son estos que tenemos aquí. Yo solo estoy tomando f de x sub 1, f de x sub 2 y f de x sub 3. ¿Sí? Entonces yo los paso a este punto y dice que hay que multiplicarlo por L de X, que son los valores que yo encontré. Entonces, en este caso es el primero. Hay que multiplicarlo por el primer valor, que es 50 novenos, multiplicado por X al cuadrado menos 2.9X
más 2.08. Quedándome este valor. Y como dice aquí que es una sumatoria, ¿sí? Entonces voy a sumar más el segundo valor, que es f de x. F de x aquí sería 0.62 multiplicado por menos 100 novenos multiplicado por x al cuadrado menos 2.6 x más 1.6 más 0.4554022 multiplicado por 50 novenos multiplicado por x al cuadrado menos 2.3 x más 1.3. Y entonces hay que generar esas operaciones. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar este valor, que es f de x, por este valor. Este valor por este valor y este valor por este valor. Una vez que obtengamos ese resultado, vamos a multiplicarlo por el valor que está en el polinomio. Ok, entonces no sé si pueden hacer esas operaciones. Multipliquen este valor por esto. ¿Cuánto les da el resultado? Le da 4.251098. Víctor, exactamente. Entonces, vamos a colocarlo de esta forma. ¿Y el segundo valor cuánto es? Este por este. Y el último también. Ok, le queda menos 6 y 2.53. Correcto. Esos serían los valores que vamos a encontrar. Ahora, este valor lo que vamos a hacer es multiplicarlo por todo el polinomio. ¿Pueden intentar hacer esa operación? Les voy a dar tiempo para que puedan hacer esa operación.
y veamos cuánto le sale. Entonces sería, lo voy a hacer, voy a colocar los valores aquí. Sería el primero 4.25.10.98.333 menos 6.8898 1, 2, 3, 4, 5 y el último 2.530012.222. Ok, entonces este primero hay que multiplicarlo por x al cuadrado menos 2.9 x más 2.08. El segundo hay que multiplicarlo por x al cuadrado menos 2.6 en x más 1.6 y el último x al cuadrado menos 2.3 de x más 1.3. Entonces 2. Listo. Entonces operen esas, generen esas operaciones y me dicen cuánto les va a dar tres valores. Uno para x al cuadrado, otro para x y otro para el valor que no tiene variable. Este va a ser para la primera. Aquí. Les va a dar el mismo resultado para la segunda. Y el mismo resultado para la tercera. ¿Sí? Entonces, como los van a tener así en fila, digámoslo, simple y sencillamente van a hacer las operaciones. Como van a quedar aquí términos semejantes, estos van a ser x al cuadrado, estos van a ser con variable x y estos van a ser solo números. Entonces, operan estos valores y les va a quedar un resultado con x al cuadrado, un resultado con x y un resultado sin variables. Vamos a dar unos 10 minutos unos 15 minutos para que puedan hacer esas operaciones y veamos cuál es el valor que les muestra. Ok, voy a pegar los valores aquí y ustedes pueden verificar si son los que ustedes han localizado. Tenemos aquí los primeros. Ahí se va muy arriba. Estos serían los primeros valores. Este sería el segundo. Y estos serían los del último. ¿Esos fueron los valores que encontraron?
Esto sería obviamente x al cuadrado, una variable x al cuadrado. Sí, es necesario utilizar todos los valores, Víctor, todos los decimales. Esto es con x, con x, y esto sería solo las variables. ¿Sí? Y luego, si hacemos términos semejantes con estos valores, es decir, hacemos las operaciones que están aquí, esto es más 4 menos 6 más 2, nos va a dar un valor, x al cuadrado. Aquí nos va a dar un valor x y un valor sin variables. Y esos valores son los que se presentan a continuación. Sería esto, x al cuadrado menos x y con la variable. Y este viene a ser el polinomio que nos permite sustituir la función. ¿Me pueden confirmar que logran localizar ese valor también, estos valores? Muy bien, perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar que este dato concuerde con la información que hemos localizado. Vamos a utilizar x y vamos a utilizar p de x. Voy a colocar esto aquí más o menos. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer específicamente es sustituir. Vamos a utilizar para este valor 1, para este valor 1.3 y para este valor 1.6. ¿Sí? Estos valores que estoy escribiendo los vamos a sustituir en estas incógnitas. Entonces tendría que ser esto multiplicado por 1, esto sería el primer valor, ¿verdad? Este valor multiplicado por 1 más este valor. Y esta operación nos tiene que salir un valor muy semejante a este. Si lo sustituimos con 2, perdón, con 1.3, nos va a sacar este valor. Y lo sustituimos por 1.6, nos va a sacar este valor. De esta forma podemos básicamente confirmar que la operación que hemos realizado es correcta. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con eso. ¿Dudas? De igual forma, la clase está siendo grabada y ustedes pueden referirse a la misma para hacer un repaso general del mismo. Ok, ¿no hay preguntas? Entonces, en esencia, este polinomio que hemos encontrado aquí es semejante a la función que nos han entregado. Por lo consiguiente, y si nos damos cuenta, en estos datos no teníamos el valor de 1.5 y ese es el que necesitamos encontrar. Si sustituimos el valor de x por 1.5, ¿cuál sería el resultado?
¿Pueden indicarme cuál sería el resultado? Si el valor de x fuera 1.5, sustituyendo en este polinomio 0.51247146. Sí, correcto. Ese sería el valor. Algo muy importante es que en este punto, lo voy a remarcar de otro color, en azul. Cuando nosotros hacemos esta evaluación, nos tiene que dar este valor o algo muy muy cercano, ¿sí? En cada uno de estos valores tiene que darnos ese valor o algo muy muy cercano. Si en dado caso, por ejemplo, funciona con este, pero este nos da un valor completamente diferente, significa que este polinomio está erróneo y hay que verificar dónde está el error. Espero que eso quede claro para todos. Entonces, el polinomio debe funcionar exactamente con todos los valores. Si ustedes hicieron estas operaciones, se dan cuenta que no da exactamente este número, son algunos decimales al final los que pueden cambiar. Pero de ahí todos los valores son muy semejantes. No sé si alguien tiene dudas o comentarios. ¿O estamos claros? Perfecto, muchísimas gracias a todos. Si no tienen ningún comentario o dudas al respecto, nos vemos la próxima semana.